Amigos y amigas, es un privilegio nuevamente estar con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto y ya nos disponemos para abrir la palabra de Dios y para estudiarla, para sacar de ella mensajes que puedan ser útiles para nuestras vidas, mensajes que podamos aplicarlos y que así nos ayuden a tener una vida más dichosa, una vida feliz, una vida alegre. Un abrazo para todos ustedes, aquellos que hacen parte de la familia del canal de YouTube de la Facultad de Teología. Que el Señor los bendiga. Y si estás escuchando también este programa por la señal de Nuevo Tiempo en la 103.3 FM aquí en Lima o en alguna otra emisora o dial allá en las provincias del Perú, recibe un fuerte abrazo de tus amigos de la Facultad de Teología. Esperamos que este tiempo que pasemos estudiando la palabra de Dios sea de gran bendición para tu vida. Que el Señor pueda acompañarte. Ya estamos acá en esta mesa de diálogo con nuestros invitados del todo especiales. Nos acompañan dos buenos amigos, amigos personales y también servidores de la Facultad de Teología. Primero voy a dar la bienvenida al magíster, pastor, amigo Joel Turbo. Bienvenido, Joel. Gracias, Pastor Benjamín. Apreciados, un gran saludo para cada uno de ustedes. Estamos muy felices de participar de este programa tan importante que llega a las casas de todas las personas, no solo del Perú, sino también del mundo. Me parece que en esta nueva temporada, esta es la primera grabación que vas a tener con nosotros. Así es Después de un tiempito, ¿no? Sí, así, después de más de 5 años. Bueno, casi. tú has sido parte de la familia de la facultad, pero ahora estás reintegrándote otra vez, y que de paso, bienvenido. No estamos, creo que como facultad, contentos, felices de tenerte acá, así que el Señor puede usarte los años que Él quiera que estés por acá también, ¿no? Gracias, gracias. También está con nosotros un amigo querido, conocido, ya parte del programa, ¿no? Marcelo, siempre nos alegras con tu buen humor y tu espíritu también de compartir siempre alegría y felicidad pues con todos los que te rodean. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, nos sentimos contentos de estar en el programa, continuando, repasando la lección, ayudando con algunas ideas prácticas que van a servirnos, ¿no?, en nuestra vida cristiana. Gracias Marcelo por estar con nosotros, siempre es un privilegio tenerte también. Bueno, para estudiar la palabra de Dios necesitamos pedir la dirección de nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a pedirte, Joel, por favor, que tú nos dirijas en esta primera oración. Ok, oremos. Querido Dios, gracias por estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla, ponerla en práctica, y especialmente a todas las personas que ven, escuchan este programa, tu bendición para con ellos en las situaciones que puedan estar enfrentando, y permite que las lecciones, las enseñanzas que vamos a extraer hoy día puedan ayudarlos también a ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Estamos en la lección número 7 de una serie de 12 lecciones, porque este trimestre trae 12 lecciones de forma interesante, ¿no es cierto? Y el título de la lección dice, a uno de estos mis hermanos pequeños. Permítame leer el texto que está aquí para que lo memoricemos. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. ¿Quiénes son estos hermanos pequeños? Capaz comenzamos contigo, Joel. Ok. Los hermanos más pequeños se refiere a las personas que nos rodean y capaz que no nos rodean también, que están en necesidad. La Biblia vez tras vez menciona de, por ejemplo, los huérfanos, las viudas e inclusive también los extranjeros, ¿no?, que son personas que necesitan constantemente ayuda. Inclusive Jesús dijo que a los pobres siempre los tendréis. Entonces, es una prioridad, ¿no?, dentro del cristianismo, apoyar, socorrer, estrechar la mano de ayuda hacia todas estas personas. Es interesante porque cuando uno dice a estos más pequeños, a veces a nuestra mente viene pues los infantes, los niños, ¿no? Ya en un contexto eclesiástico de iglesia uno podría hasta pensar pues toda la clase de menores, ¿no? Pero no es a eso a lo que se refiere esto. ¿O estamos en lo correcto, Marcelo? Sí, creo que tú lo has dicho, estamos en lo correcto. Lo que acaba de decir Joel es verdad, ¿no? Las personas que son pobres
no necesariamente económicamente, pero también pobres espiritualmente, pobres emocionalmente, pobres intelectualmente, aquellos que están desamparados, desvalidos, huérfanos, viudas, extranjeros, llegan a este nivel, ¿no?, de ser los más pequeños. Y inclusive, por ejemplo, tú has estudiado en Bolivia. Cuando llegaste la primera vez a Bolivia, seguramente no te sentiste como acá, como en tu tierra, en tu casa, ¿no? Y seguramente necesitabas ayuda de alguna naturaleza. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ese momento tú eras el más pequeño entre los que estabas y necesitabas la ayuda de alguien. Literalmente yo era el más pequeño, ¿eh? Sí, evidentemente pues somos pequeños, ¿no? Pero tiene razón, cuando nos hace recuerdo esa experiencia y los que hemos vivido alguna vez en el extranjero, somos conscientes de eso, ¿no? De que tú llegas, no conoces mucho de los lugares, no sabes cómo movilizarte, necesitas la ayuda de alguien, necesitas que alguien te abra los brazos, te haga sentir en casa, donde sí tú conoces tu ambiente, puedes moverte fácilmente, ¿no? ¿Por qué, tal vez algunas razones puntuales, por qué la Biblia los pone en esta categoría de más pequeños? Los pone en la categoría de más pequeños justamente porque ellos son personas necesitadas, ¿no? Por ejemplo, el extranjero es una persona que llega por primera vez a un lugar, no conoce a la gente, no conoce la cultura, la comida es distinta, no tiene una familia que le rodea. Es complicado, ¿no? Es un choque cultural, inclusive estar en otro lugar. Entonces, son personas que necesitan. Marcelo habló también de la necesidad espiritual, ¿verdad? Me hacía recordar una de las bienaventuranzas de Jesús en Mateo 5, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Pero es una pobreza diferente, ¿no? Una pobreza diferente que es mejor, podría decirle Ahora, así. el extranjero no necesariamente tiene que ser pobre también, ¿no? Porque puede venir un extranjero que tenga muchos recursos, pero a veces no conoce el idioma. Claro. Y el hecho mismo de vivir en una zona, en un lugar que no es tu lugar, no es tu terruño, siempre es complicado, ¿no? La amistad, formar amigos. Cuando una persona se traslada de un lugar a otro, tiene ese choque, ¿no? ¿Quiénes van a ser mis amigos? ¿La gente será buena? ¿Cómo me tratarán? ¿Cómo les voy a caer a todos ellos? O sea, no necesariamente más pequeño significa económicamente menos solvente, porque puede ser un extranjero con muchos recursos y que de todas maneras pues no tiene el mismo amparo legal, no tiene las mismas condiciones que un nacional, ¿no? Y qué complicado, porque nosotros podemos ver una persona que es pudiente, pero pobre tal vez en algún sentido, pero no se nota, no se nota. Y son, me parece, las personas también que menos van a pedir ayuda, porque tal vez tienen recursos, tienen dinero, ¿no? Pero muchas veces son también las más necesitadas. Quería decir algo, Marcelo. Sí, tomando en cuenta lo que está mencionando Joel. Justamente los que aparentemente no necesitan, porque aparentemente tienen dinero, confían en su dinero y tratan de resolver con el dinero aquello que no es posible resolverlo con dinero. Me refiero a, por ejemplo, la vida espiritual, a veces las relaciones interpersonales con la misma familia. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los hijos de personas que económicamente tienen dinero, pues se nota que a veces confían tanto en su dinero que descuidan sus lazos emocionales, familiares, y llegan a una pobreza extrema. No estoy hablando económicamente, pueden llevar a tener dinero, pero a una pobreza extrema emocional, una pobreza espiritual, una pobreza relacional, de tal manera que ellos necesitan también. Pero la lección nos está hablando básicamente tomando en cuenta ahora a los pobres que son huérfanos, viudas, que están en la cárcel, están enfermos, personas que son reales en medio nuestro, ¿no? Y que también estuvieron en el Antiguo Testamento. Una de las ideas claras que nos menciona la lección es que la pobreza va a estar presente mientras exista el pecado. Los necesitados van a estar presentes mientras exista el pecado. Y la pregunta de repente es, ¿no? ¿Y para qué están ellos entonces? Porque el Señor Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? Es interesante también de que el Señor Jesús, cuando viene a este mundo, Él viene para ministrar justamente a esta clase especial de gente que necesita,
de este grupo que los llaman la Biblia los más pequeños, ¿no? Que pueden tener a veces recursos económicos, pero igual hacen parte del grupo de los más pequeños, y pueden no tener, y eso los convierte en parte del grupo de más pequeños también. Sí, sí, y eso es interesante, porque muchos de los judíos en el tiempo de Jesús creían que la misión de Cristo, la misión del Mesías, era pues liberarlos del yugo romano. Pero viene un Mesías que cumple la profecía de Isaías 61, y él lo repite en Lucas 4, 16 al 18. Capaz sería bueno leerlo, ¿no? Sí, aquí lo tengo justamente el texto. Lucas 4, 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, bueno, en realidad era el rollo, halló el lugar donde está escrito. Y aquí está el trabajo del Mesías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Qué interesante, porque la misión de Cristo está centrada en la ayuda al prójimo, ¿no? Acá se menciona claramente dar vista a los ciegos, buenas nuevas a los pobres. Y no es solo de palabra, no es solo de palabra, porque ustedes recordarán la experiencia de Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel. Él estaba en duda: ¿será este el Mesías? Está sanando, está predicando, pero ¿será el Mesías? No, debe sentarse en el trono de David, porque esa era la profecía también, ¿no? Debe estar reinando, debe estar derrocando a los romanos. ¿Será el Mesías? Y van a sus discípulos a preguntar. Y Jesús le dice: miren lo que hago, ¿no? Y se pone a sanar, a curar, a ayudar a las personas. Díganle esto, ¿no? Díganle esto. Díganle lo que están viendo y oyendo de lo que yo estoy haciendo. Es decir, Jesús cumplía su mesianismo, es decir, la veracidad de su mesianismo se cumple también en estos actos de bondad que Jesús realizaba. Que de paso son tal vez el modelo que nosotros debemos de seguir también, ¿no? Estamos llamados a vivir una vida igual de servicio. Es interesante que cuando tú mencionas este pasaje, ¿no? El Señor Jesús menciona libertad dos veces dice: yo he venido a proclamar libertad a los cautivos, he venido a dar libertad a los que están oprimidos. Y en estas dos ocasiones da la impresión de que no se trata de gente encarcelada, porque miren, cautivos es encarcelado, pero ya oprimido no es necesariamente encarcelado, ¿no es cierto? Es como que más bien una liberación diferente la que van a recibir este tipo de personas, que es la que justamente Marcelo creo que menciona. O sea, de alguna forma el ser humano necesita ser liberado de otro tipo de cadenas, ¿no? De otro tipo de prisión. Y es eso parte de la misión del Señor Jesús. Nosotros también estamos llamados a hacer eso, Marcelo. Sí, por supuesto. Nosotros somos los instrumentos de Dios para cumplir la misión que Cristo había iniciado y que ahora nosotros debemos continuar. Muchas personas piensan que simplemente hablo la palabra de Dios, pero no actúo. Esta lección nos habla a empezar el trabajo con este tipo de personas como un trabajo misionero. Por ejemplo, estaba leyendo El deseo de todas las gentes, y cuando habla acerca de de Zaqueo, el Señor le dice: no, Zaqueo, voy a ir a tu casa, y toda la gente lo critica. Y cuando lo critican, allí se menciona que un fruto de la transformación que estaba obrando el Espíritu Santo en la vida de Zaqueo era justamente cuando él dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Estaba demostrando que él estaba dispuesto a ser transformado y obedecer a Dios, ¿no? Y esto es importante porque muchos de nosotros nos aferramos al dinero que podamos tener y no permitimos que Dios transforme nuestro corazón por culpa de nuestro amor al dinero. La codicia no permite que de alguna manera el Señor obre, ¿no? Claro, entonces eso es un punto muy importante. Ahora, hay algo que yo quería mencionar. En el Antiguo Testamento habían pobres. Y habían pobres, las viudas, los huérfanos eran pobres. Recordemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una persona que
no tenía a su esposo, era considerado nada. Ujú. No tenía un hijo varón, era considerado nada. O sea, no existía para el pueblo judío. Por eso es que Dios dice que nosotros debemos tratar de cubrir las necesidades de estas personas. Yo hice, en un simposio que tuvimos de solidaridad, recuerdo, hice un tema e hice una investigación. En la investigación se preguntaba, ¿estás dispuesto a dar a la gente algo? Acá en la ciudad de Lima y en otras ciudades se ha acostumbrado que aquellos, entre comillas, pobres o necesitados, se suban al micro y te dicen, mira, estoy pasando esta dificultad, por favor ayúdame. Y algunos dan un sol, otros 50 céntimos. Pero es tan común que ahora la gente ya no quiere dar. Entonces, hicimos las preguntas, ¿no?, a todos los encuestados. Y entonces dice, hay disposición de ayudar. El resultado salió que hay disposición de ayudar. Pero no lo hacen. Entonces preguntamos, ¿por qué razón? La razón es porque no saben si están diciendo la verdad o no. Y en ese simposio, después de haber mostrado los resultados, dijimos, ¿qué podemos hacer? No podemos dejar de ayudar a los pobres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudarles. ¿Pero cómo? Misión con propósito. Es decir, tú tienes en tu iglesia hermanos que tienen necesidades, sea económicas, sea emocionales, etc. Es lo primero en la casa, ayudar a ellos. ¿Cómo lo haces? Misionalmente. Voy a ayudar a esta familia, voy a ayudar de esta manera, si es económicamente lo haré así. Ahora, ¿cómo lo haces en tu barrio? En tu propia familia a veces. Hay familiares que son pobres porque no quieren progresar o tal vez no se les dio la oportunidad. Entonces, tú haces un compromiso de llevar la palabra de Dios a través de la obra misionera, ayudando, solventando aquello que necesita. Combinando, digamos, palabra de Dios con hechos o exacto. Es que ya lo que tú hagas, a ellos les despierta la curiosidad. ¿Por qué me ayudas? Entonces, eso hace que su corazón un poco suavice. Lo mismo que sucedió con Zaqueo. Entonces, los hermanos dijeron, eso tenemos que hacer. En otras palabras, haz un plan misionero a través del servicio. Ahora, mira, lo que está diciendo Marcela a mí me parece tan bonito y me parece que debemos de nosotros tratar de hacer eso, ¿no? Ayudar a las personas. Ahora, no todo el mundo piensa así, ¿no? Porque nosotros en la historia recordamos, por ejemplo, un tiempo en el que se trataba de liquidar a toda una nación y simplemente porque se los consideraba de segunda categoría, una raza inferior y si se los sacaba mejor. En la historia de Sudamérica también eso pasa. Cuando se conquista Sudamérica, se comienza a eliminar a todas las poblaciones indígenas, comenzando desde el sur de Sudamérica, porque se supone que son un pueblo que solamente va a traer gastos innecesarios. Eso pasó en el pasado, Joel. No sé si tú crees que todavía hoy en día puede existir esa mentalidad en algunos. Y creo que sí, y creo que eso está conectado con dos tipos de pensamientos, ¿no? El primero puede ser que se crea, ¿no?, que la pobreza es un castigo de Dios, ¿no? Entonces, simplemente esa persona está cosechando lo que ha sembrado, no está pagando las consecuencias de sus actos y lo merece, ¿no? Lo merece. Así que si es pobre, está en calamidad, está en una situación austera, lo merece, ¿no? Entonces, Y yo no tengo por qué hacer nada. No tenemos, ¿no? Y ese era un pensamiento judío, ¿no? Pero de la antigüedad, ¿no? Pero ahora, ¿cómo es, no? Con la modernidad surgió muchas corrientes filosóficas, ¿no? El evolucionismo, que también se suele llamar en ciertos lugares el darwinismo, ¿no? Y el darwinismo, que tiene su base en la evolución y proclama la supervivencia del más fuerte. Que los peces más fuertes, más gordos, se comen a los más débiles. Los débiles, más bien, merecen morir, tienen que morir. Sirven de comida, ¿no? Es una raza que merece morir, ¿no? Merece morir, porque si ellos superviven van a traer pues calamidad, van a traer pobreza, ¿no? Y entonces esta teoría ha llevado pues a estos actos de matanzas también, ¿no? Pero yo les voy a pensar, les voy a hacer pensar a ustedes, por favor, ayúdenme ahí, porque es probable que haya gente que vive con esto y practica esto, tiene esto en su mente, sus acciones son gobernadas por estas filosofías, pero tal vez no son conscientes. O sea,
es como el lavado cerebral que algunos sufren, pues, ¿no? Porque se nos hace tantas cosas en la cabeza, se nos dice, la televisión y todo, y entonces obramos y actuamos, pero no somos conscientes de que estamos obrando y actuando en base a estas filosofías. Pero mientras ustedes piensan, vamos a tener un pequeño momento, un pequeño alto aquí, queridos amigos, y esta conversación está muy interesante, así que volvemos de acá, un pequeño espacio para que podamos nosotros descansar y ustedes también. Queridos amigos, espero que esta corta pausa haya sido también de beneficio para ustedes, un pequeño momento de relax, ¿no? Aquí hemos estado conversando en ese momento, pero quedó una pregunta en la mesa que creo que es importante, evaluar acciones inconscientes, mentalidad inconsciente que a veces nos lleva a vivir cierto tipo de vida. No sé cuál de los dos se anima primero a dar su comentario al respecto. Bueno, yo quería mencionar lo siguiente. Las personas actuamos de acuerdo al modelo que hemos recibido. La Biblia nos menciona también. Ustedes pueden mirar que el Señor había dado leyes para ayudar a los necesitados. Y en la historia del buen samaritano, había un hombre a quien le habían hecho daño. Estaba muy herido. Pasaron el levita, el sacerdote, etc. Pero ninguno de ellos usó de su amor al prójimo para ayudarlo. Ellos usaron de su tradición para no acercarse a lo inmundo. Porque si ellos tocaban algo, eran inmundos, por lo tanto, estaba mal en relación a su ley. Las tradiciones fueron mal interpretadas o mal ubicadas, mal dirigidas, y eso hizo daño a la vida de ellos. Entonces, normalmente los seres humanos aprendemos por la familia, por las tradiciones de la familia, y eso a veces trae dificultades. Yo no sé si ustedes han visto, pero algunos libros mencionan que en los pueblos de la selva, cuando un niño nace con alguna dificultad, hidrocefalia, labio leporino, cualquier otra cosa que hoy se puede operar, ¿ellos qué hacían? Iban a lo profundo de la selva y abandonaban allí al niño. ¿Por qué? Porque decían que era una maldición o simplemente les iba a traer problemas y ellos no querían tener problemas, así que lo dejaban allí. Yo creo que hay gente hoy en día que hace cosas atroces así, ¿no? Sí. Es terrible. O sea, el ser humano a veces no valora al ser humano como debe de valorarlo. Claro. Parece que tuviésemos distintas categorías. Y uno piensa, ¿cómo se llegó a eso, no? Y tú, en la pregunta que realizabas, muy interesante, nosotros podríamos hacer pues toda una historia, ¿no? De cómo las ideas se han ido ramificando y heredando, ¿no? De generación en generación, porque muchas ideas se han ido heredando, ¿no? Y muchos de estos pensamientos, o de mucho de lo que nosotros pensamos, ya lo pensaron hace 400, 500 años a otras personas, ¿no? Especialmente algunos filósofos, ¿no? Y que recién esas ideas están ramificando en nosotros, ¿no? Y esas ideas o la configuración de todas estas ideas, nosotros las podemos llamar cosmovisión, ¿no? Todos tenemos una cosmovisión. Puede ser buena, puede ser mala, puede estar equivocada, puede ser correcta, pero todos tenemos una cosmovisión. Y la cosmovisión es la forma que nosotros vemos el mundo, la forma de cómo nosotros interpretamos la realidad. Y esta forma de cómo nosotros interpretamos la realidad se basa en, hay muchas palabras, ¿no? Ideas, presuposiciones, que nosotros las tenemos, ¿no? Entonces, la mejor forma de poder cambiar nuestra cosmovisión es que nosotros tenemos que tener una autoridad, ¿no? Y nosotros tenemos ya una autoridad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos da toda una cosmovisión. Entonces, cuando yo voy a estudiar una cosa, no voy a estudiarla pues de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las corrientes filosóficas, porque voy a encontrar diferentes formas de ver el mundo.
para algunos, o sea, son distintas hasta en extremo, pero desde nuestra humilde perspectiva, ¿no? La mejor forma de ver el mundo es la forma como Dios ya ha creado este mundo. Y eso nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Es interesante que la Biblia sí nos presenta a los seres humanos todos por igual, ¿no? Así es, todos por igual, y también está el imperativo de ayudar a las personas pobres. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio, estaba leyendo justamente Deuteronomio 15, 11, dice, pues nunca faltarán pobres en medio de tu tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces, y hay muchos textos más. Es interesante el texto porque dice, abrirás tu mano a tu hermano. Dice, ¿no? Sí, y después dice, al pobre y al menesteroso en tu tierra. O sea, era parte de las ordenanzas de Dios apoyar a estas personas. Jesús nos dio ese modelo también. Es decir, nosotros estamos con la obligación de no cerrar la mano, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, Joel y Marcelo, cuando hablamos de igualdad, normalmente nosotros siempre tenemos en la mente, hay veces de forma teórica que todos somos iguales, pero en la práctica, no sé si esto ya es una realidad, porque yo pienso así, miren, cuando el texto dice hermano, creo que con mi hermano yo casi normalmente pienso que soy igual, pero ya con el vecino, con los que viven un poquito más lejos, o ellos están por debajo de mí, o ellos están por encima de mí, pero no son exactamente iguales, ¿no? Y hay veces en las familias existe ese comentario, no seas como el vecino, no seas como el hijo de tal, o quiero que seas como el hijo de tal, ¿no? Porque no nos vemos iguales, o sea, nos vemos en distintos niveles. Creo que ese fue el problema del joven rico. Porque el joven rico tenía muchas riquezas, guardaba la palabra de Dios, los mandamientos. Él le dice, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Guarda estos mandamientos, le dice el quinto, el sexto, hasta el 10º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Todos los que están en relación con el trato con el prójimo. Todo eso lo he guardado, le dicen. Ya está todo, ya estoy santo, ¿no? Me aureola, estoy listo para irme al cielo. Estoy en otro nivel. Pero Sí, algo te falta, ¿no? Algo te falta. Y qué tremendo lo que dice, que vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y allí se destruyó el sueño idílico que tenía el joven rico, ¿no? Porque el joven rico amaba más las riquezas que a las personas. Y en ese plano, yo lo veo así, se consideraba superior a las personas, superior al prójimo. Todo lo hecho, todo lo guardado. Joven rico, era un alto dignatario también de la nación. Era una persona muy reconocida. Pero a veces las responsabilidades o estas cosas, a veces pueden ser maldiciones porque como que eleva nuestro ego, ¿no? Nuestro orgullo. Tengo dinero, tengo una alta posición, me han nombrado, ¿no? Tengo un nuevo cargo, soy secretario de la facultad. Tengo algo, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Las responsabilidades vienen y van, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a ser humildes, ¿no? Ahora, me llama la atención a lo que dice Joel. Los seres humanos, hay veces, en este caso el joven rico, ¿no? Parece que ponemos ciertas cosas debajo de nosotros. Por ejemplo, el joven rico decía, el dinero después de mí, ¿cierto? Yo primero, luego el dinero. Luego del dinero, los pobres y necesitados. Bueno, o sea, porque si el Señor Jesús dice, mira, vende tu riqueza y dale a los pobres y necesitados, estaba diciéndole, mira, quiero que tú te des cuenta de que ellos valen más que tu plata, ¿no? Entonces quiero que inviertas en ellos. Pero él dice, no, mi plata es primero, los pobres que se mueran no hay problema y yo me quedo con mi dinero. En nuestra realidad, en nuestra sociedad, nosotros vivimos algo así también, el que tal vez pensamos, yo estoy en cierto nivel y hay cosas que yo valoro más y luego de eso recién algún ser humano, ¿puede haber eso? Yo creo que existe, pero no en el cristianismo. No debería existir. No debería. En el mundo sin Cristo sí existe, ¿no? Porque primero eres tú, después eres tú y siempre vas a ser tú. Pero en el cristianismo primero es Dios, lógicamente viene ahí tu familia, después el prójimo. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de este tema del hermano menor, nosotros podríamos decir que una prueba fundamental
de que Dios te está transformando es poner al otro antes que tú. O por lo menos en tu nivel, ¿no? Porque el gran mandamiento del Señor, ¿qué dice? Ama Dice, a Dios, y ama a tu Dios sobre prójimo todas las cosas. como a ti mismo. Y ama a tu prójimo igual que te amas a ti. Sí, justamente por esa razón, me parece que es necesario recordar que solo Dios puede hacer el cambio, la transformación, el ideal que Dios quiere para nosotros como hijos de Dios. Miren, cuando nosotros, por ejemplo, estamos mirando la Biblia, yo veo allí una misión dentro del pueblo de Dios. La misión era transformar el corazón del hombre. ¿Cómo transformaba? Había un diezmo, que ya hemos leído en la lección, las lecciones pasadas, hay un diezmo que daba el pueblo de Israel que era para los levitas. De eso tenían que mantenerse. Pero había un segundo diezmo. Cuando nosotros miramos el segundo diezmo, este segundo diezmo dice que también era dado por 2 años, que se llevaba al santuario. Una parte se daba al santuario, una parte al levita, y la otra parte se usaba para tener un festín. Pero no con la familia. La familia participaba, por supuesto, pero se integraba a los pobres, a los necesitados, a los que no tenían, y tenías un festín allí con ellos. Ese 10% que había reservado para Dios tenía que disfrutarlo también el necesitado, aquella gente que podía. Entonces aquí nosotros podemos tener una lección para nuestra vida. El Señor nos pide desprendernos de nuestro egoísmo. ¿No? Y la única manera de desprendimiento es compártelo con otros que lo necesitan. Que es lo que ojalá nosotros hagamos también, ¿no? Ahora, ¿tenemos que ser más proactivos en esto o tenemos que esperar a que lleguen y nos pidan? O sea, hay gente que viene y te pide, pero ¿es eso lo que Dios pide o Dios pide que seamos más proactivos en este tema? Hay un pasaje, justo aquí lo tengo, creo que está en Job 29, 12 al 16, a ver si me permites abrir la Biblia, porque Job era una persona íntegra. Estamos acá para abrir la Biblia, así que tenemos que abrir la Biblia, ¿no? Ajá. El texto está en Job 29, 12 al 16, la lección lo menciona, que me pareció algo muy interesante, no lo había visto anteriormente, porque el carácter de Job era un carácter íntegro, otras versiones dicen intachable, ¿no? Perfecto. Y en estos pasajes se muestra cómo era su carácter. 12 al 16 dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Job estaba diciendo eso. La bendición del que estaba a punto de perderse venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los necesitados. De la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Esa frase, la lección también lo resalta, que Job no se quedaba simplemente con las personas, ¿no?, que venían a él pidiéndole ayuda, sino él investigaba, buscaba qué podía hacer, era proactivo para ver qué puedo hacer por otras personas, cómo puedo ayudar a otras personas, porque muchas veces, creo que Marcelo estaba mencionando también esto al inicio, no es solamente darle, ¿no? No es solamente darle, por decirlo así, el pescado. Hay que enseñarle a pescar, ¿no? A pescar. Y ese enseñarle a pescar es una obra ya de una mayor asistencia, de una mayor ayuda que uno le puede brindar a la persona. Y en este sentido debemos de ser proactivos. Y toda esta lección, por este motivo y por tantas lecciones que hemos estudiado esta semana, es un gran desafío. Es un gran desafío. No es sencillo de poner en práctica. No es ahora, el sencillo. Señor Jesús también lo ejemplificó, me parece. ¿No? Porque Él dice, me es necesario pasar por tal lugar. Parece que Él iba a propósito por ciertos lugares, ¿no? Yo tenía que llegar a Naín y justo ahí estaba O sea, parece que Él iba intencionalmente. ¿No lo ven así ustedes? Sí, es que Jesús hizo todo con una misión, con un propósito. Cuando nosotros estamos en nuestra familia y tú no tienes o tienes familiares que todavía no conocen al Señor, ¿cuál es tu intención en relación a ellos? No es llevarle la palabra de Dios, no es mostrarle a Jesús como su Salvador, es intencional. Los políticos, cuando quieren ganar votos, intencionalmente van a los barrios pobres, se hacen sacar fotos con los necesitados.
pero nosotros tenemos que hacerlo sin necesidad de la foto, evidencias, ¿no? Tenemos que hacerlo porque amamos. Puede haber algún político también capaz que lo haga de forma honesta, ¿no? Tal vez. No, Tal puede, vez, sí. puede haber. Puede haber, sí, sí, sí. sí, no dudo de eso. Lo que dudo es que, tal vez no lo diría así, lo diría de esta manera. Realmente amamos a nuestro prójimo. Porque en Mateo capítulo 25, cuando habla el texto de memoria, dice que Jesús les da un premio de heredar la vida eterna a todos los que dan de beber al sediento, dan de comer al hambriento, cubren al que necesita vestirse, visitan al enfermo, visitan al que está en la cárcel. No les da el premio porque han sido ancianos de iglesia, han sido doctores de teología. No es la vida eterna es por eso, sino la vida eterna les da porque hay una relación con Dios que les permite ser transformados. Y esa transformación valora al prójimo en su necesidad, en aquello o en el lugar donde se encuentra, para fortalecerle y llevarle el mensaje que también necesita conocer para que se salve. Frente a las declaraciones de Marcelo, y ahora te voy a poner en problemas, Joelito, tú eres el sistemático aquí en la facultad, ¿no? Entonces, un filántropo, por ser filántropo, ¿ya ganó el cielo? ¿O es que necesita? Porque podríamos llegar a ese punto de pensar que, bueno, yo hago esto, hago aquello, hago lo otro y tengo que ir al cielo. Claro, la salvación no es por obras. La Biblia es clara en eso. No es por obras, porque uno puede hacer muchas cosas. Y cuando vaya al cielo le podrá decir, Dios mío, Señor, yo hice esto, hasta eché demonios, hice esto en tu nombre, tal, tantas cosas que hice en tu nombre. Y el Señor le va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo le va a decir eso a ese hombre tan bueno, ¿no? Tan bueno. Es que la salvación es por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Y ese es el poder. Hacer todo eso, pero creyendo en Jesucristo. Claro, ojo, pero esa fe en Jesucristo no es una fe cognoscitiva, teórica, mental. Es una fe cognoscitiva, pero práctica. Tiene un efecto práctico y en la experiencia de Zaqueo lo vemos. ¿Qué es lo primero que hizo Zaqueo? Señor, de lo que tengo, la mitad le voy a dar a los pobres. Y lo que tú mandas haré, ¿no? Y si a alguien le he robado, le voy a devolver la cuarta parte, Señor. Yo me preguntaba, ¿no? Jesús, ¿por qué no le dijo? Y la lección también se pregunta, ¿no? ¿Por qué no le dijo lo que le dijo al joven rico? No, la mitad no está bien. Véndelo todo. Véndelo todo. O nada. Es todo o nada. ¿Por qué vas a dar la mitad? Está mal, Zaqueo. Necesitas darlo todo. Y interesante que la lección analizaba y se menciona allí que las prioridades, ¿no? La prioridad del joven rico era el dinero. Pero la prioridad de Zaqueo no era el dinero. Por eso a Jesús no lo desafía a dar más. No lo desafía a dar más. Pero si lo desafiaba, podía haber dado más. Claro, porque de su hecho. corazón estaba dispuesto a obedecer. De hecho. Su corazón estaba dispuesto a obedecer. Y capaz la prioridad de él era justamente tus hermanos más pequeños de los que habla la lección, ¿no? Así es. Queridos amigos, miren, podríamos seguir hablando acá un buen rato. En realidad hay mucho para decir, pero el tiempo nos gana. Así que vamos a despedir ya acá a nuestros invitados, pero para eso les voy a pedir que nos den una última reflexión corta, un llamado tal vez a nuestros oyentes también, tanto de la radio Nuevo Tiempo como los que están en el canal YouTube, y luego estaremos cerrando con una oración. Comenzamos tal vez contigo, Joel. Yo quería leer el texto de Proverbios 28, 27, dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta de él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Es decir, cuando tú estás dando, no lo das como una inversión, ¿no? Pero es bueno ser liberal en este aspecto. Amén. Hay que ayudar a las personas. Así que si tú estás en algún lugar, ves que hay necesidad, te piden donaciones, tal vez algunas instituciones, para alimentar a estudiantes, para ayudar en el estudio de algunas personas, diferentes acciones, yo creo que uno bien puede dar algo mensualmente, ¿no? Mensualmente. Y Dios va a beneficiarte, va a recompensarte muchísimo más, ¿no? Con Amén. creces. Amén. Gracias. Bueno, yo pensaría lo siguiente. La palabra de Dios, allí en Mateo capítulo 25, usando del texto de memoria, le preguntaron los justos a Jesús, ¿no? Los justos le dijeron, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento?
cuando te vimos forastero, cuando te vimos enfermo en la cárcel. Y el Señor le dice, por cuanto hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. No es una acción sin el conocimiento del Señor. El Señor conoce nuestros actos. Y yo quiero invitarles, queridos hermanos, queridos amigos, hagamos acciones misioneras con propósito. Es decir, quiero que esa persona se salve. Y si en tu barrio, en tu familia, entre los hermanos de iglesia hay alguna persona necesitada, haz un plan para ayudarle, para que ame a Dios y el Señor va a transformar ese corazón. Amén. Gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención. Recuerden, hay gente necesitada alrededor de ustedes, con seguridad también alrededor nuestro. Creo que debemos de acercarnos. Hagan un plan sistemático, no llevados por la emoción, sino por su razón. Separen algo, lleven a alguien que necesita. Con seguridad va a ser de alegría para esa persona y también va a ser de alegría para ti. Y sobre todo, vas a estar cumpliendo aquello que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Que el Señor te pueda bendecir. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Marcelo, por favor, guíanos en esta última oración. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque nos amas. Tu amor se multiplica para que podamos compartirlo con los necesitados. Aquellos más pequeños necesitan también de esperanza. Entregamos en tus manos nuestros planes de ayuda, de apoyo, en una acción misionera para llevarlos a ellos también a tus pies. Querido Padre, enséñanos a cómo hacer esta tarea y nuestro corazón también será transformado por causa de este trabajo misionero de amor hacia nuestro prójimo. Acompáñanos y bendícenos, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.